Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos hoy en el canal de Caster Con un nuevo vídeo de matemáticas. ¡Empezamos! Antes de comenzar con el espacio, convendría recordar algunos conceptos que vimos en su día en geometría plana. Definimos un vector como un segmento orientado que tenía un extremo y un origen. Que un vector se diferenciaba de otro por su módulo, por su dirección y por su sentido. Que el sentido venía dado por la punta de la flecha del vector y que para calcular las coordenadas del vector solo teníamos que restar las coordenadas del punto extremo a las coordenadas del punto origen. Por otra parte, recurriendo al teorema de Pitágoras, podíamos calcular perfectamente el módulo, porque el módulo no era otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por tanto, el módulo vendría dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Gracias a la definición de tangente, también podíamos definir el ángulo que formaba dicho vector, o lo que es lo mismo la dirección, con el eje de las X. Alfa sería, por tanto, la arcotangente del cociente entre el componente Y partido por el componente X. También estuvimos definiendo distintos tipos de operaciones, pero de entre todas las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación por un número, la que más nos interesaba era el producto escalar, que no era otra cosa que la suma ordenada de los productos de sus componentes, de los componentes de ambos vectores, pero también se podía calcular de otra forma. La otra forma de calcularla era como producto de los módulos por el coseno del ángulo que formaba. Ello nos iba a permitir, despejando el coseno de alfa, calcular alfa, y alfa sería, por tanto, el arco coseno de esta expresión que ves aquí, donde en el numerador tendríamos el producto escalar hecho a la forma tradicional, dividido entre el producto de los módulos de ambos vectores. Las reglas que hemos aprendido en el plano nos sirven, tanto las reglas como las operaciones, para el espacio, solo que además nosotros vamos a introducir una nueva operación. Esa operación que vamos a introducir es el producto vectorial. Y decimos que el producto vectorial de U por V, este vector por este otro, es otro vector que tiene por módulo el producto de ambos módulos por el seno del ángulo que forman, cuya dirección es perpendicular a ambos vectores y cuyo sentido viene dado por el avance de un sacacorchos que fuera del primero hacia el segundo. En nuestro caso, el vector U va hacia V, es el primer factor. Si imaginamos un sacacorchos en esa posición, al girar en ese sentido, nuestro vector apuntaría hacia arriba. Por tanto, de una parte tenemos el producto vectorial, tiene por módulo el producto de ambos módulos por el seno del ángulo que forman. Y siguiendo el avance de un sacacorchos, nuestro sentido iría hacia arriba. Por tanto, el vector W, consecuencia del producto vectorial de U por V, estaría apuntando hacia arriba y sería perpendicular a ambos vectores. La manera de calcular ese vector, el vector W, la forma más sencilla es recurrir directamente a un determinante. Este determinante, que estaría formado en la primera fila por los vectores unitarios I, J, K, que son los del sistema de referencia, y las siguientes filas en el orden en que aparecen en el producto serían las coordenadas del vector U y las coordenadas del vector V. Resolviendo ese determinante obtendríamos un vector que es el producto vectorial de los vectores U por V. Pero en realidad en esta presentación nosotros lo que queríamos era definir la ecuación de la recta y la del plano en el espacio. Así que vamos a comenzar por imaginar un punto en el espacio que es una figura geométrica que no tiene dimensión, que tampoco tiene longitud, ni área, ni volumen, pero que sí ocupa una posición y por tanto tiene coordenadas respecto a un sistema de referencia, ese sistema de referencia que ves en pantalla. Pero en realidad las coordenadas de ese vector son las distancias hacia cada uno de los planos perpendiculares que al cortarse delimitan nuestro sistema de referencia. Por tanto, el punto P sub 0, que es el que nos está sirviendo para este ejemplo, sería o estaría situado en el vértice de ese paralelepípedo que acabamos de dibujar con líneas discontinuas. Los ejes reciben un nombre, el eje X, el eje Y, el eje Z. Si te fijas, hasta ahora hemos trabajado en el plano que forma la base de esa recta X y esa recta Y,
y a partir de ahora tenemos un nuevo eje que es el eje Z. Pues bien, nuestro punto P sub 0 tendría como coordenadas esas distancias a cada uno de los planos. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Ya tenemos un punto, el punto P sub 0, que tiene de coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Ahora vamos a situar otro punto. Pero antes, saber que el punto tiene un vector de posición cuyas coordenadas coinciden con las que tiene el punto. Y vamos a situar un punto cualquiera, un punto P, que lógicamente, al ser un punto genérico, tendrá de coordenadas X, Y y Z. Si nosotros trazamos una recta que uniera ambos puntos, tendríamos ahí de entrada dos vectores que son los vectores de posición y otro vector que podríamos formar desde P sub 0 a P. Es fácil darse cuenta de que el vector OP en realidad es la suma geométrica de los vectores OP sub 0 y P sub 0P. Si situamos un punto cualquiera, un punto que vamos a llamar P sub 1, entre P sub 0 y P, lo que está claro es que podríamos expresar esa suma de vectores de esta otra forma. OP sería igual a OP sub 0 más un cierto número de veces el vector P sub 0, P sub 1. Y esto no es otra cosa que la ecuación vectorial de la recta, que tiene un vector director cuyas coordenadas hemos llamado A, B y C. Si nosotros cogemos e igualamos coordenada a coordenada, nos vamos a encontrar con otra ecuación. En la primera hemos igualado X con X sub 0 más K por A. La segunda, Y, sería igual a Y sub 0 más K por B. Y la tercera, Z, sería igual a Z sub 0 más K por C. Y esa es la ecuación paramétrica de la recta. Claro que si de aquí despejamos nosotros de cada una de esas ecuaciones K, podemos igualar las expresiones y nos quedaría de la siguiente manera. X menos X sub 0 partido por A, que es igual a Y menos Y sub 0 partido por B, que es igual a Z menos Z sub 0 partido por C. Acabamos de encontrar la ecuación continua de la recta. Ahora bien, esos denominadores, que están compuestos por A, B y C, que no son otra cosa que las coordenadas del vector director. Un vector director no es otra cosa que un vector que está en la misma recta que estamos definiendo. No son otra cosa que la diferencia entre las coordenadas de P sub 1 y P sub 0. P sub 1 es un punto, P sub 0 es otro punto, luego también podemos construir otra ecuación. Esa sería la ecuación que pasa por dos puntos, que estaría definida por esta ecuación que ves en naranja. Pues en una sola pantalla hemos ido deduciendo las diferentes ecuaciones de la recta en el espacio. Pero nuestro propósito real es definir la ecuación del plano. Para ello vamos a situar un plano y un vector perpendicular al mismo, un vector normal al plano, el vector n. Y ahora vamos a situar un punto genérico. Punto genérico P, que tendría de coordenada X y Z. Vamos a situar otro punto que sería el punto P sub 0, que por comodidad lo he situado en la base del vector normal, y si nosotros trazamos un vector que vaya desde P sub 0 a P, podemos observar que como ese vector está contenido en el plano y n es perpendicular al plano, esos dos vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Hasta aquí todo bien. Es fácil deducir que por una parte tenemos un punto que es un punto genérico de coordenadas X y Z, un vector perpendicular a la recta que hemos llamado vector normal, que tiene de coordenadas ABC, y el vector P sub 0P sería la diferencia entre esas coordenadas, la del punto genérico P y la del punto P sub 0. Las coordenadas, por tanto, serían X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Lo que estamos diciendo es que los vectores n y P sub 0P forman 90 grados, por lo tanto su producto escalar debe ser nulo. Si efectuamos el producto escalar, solo tendríamos que multiplicar y sumar ordenadamente los productos de vector P sub 0P por el vector n. Y eso nos daría esa expresión de ahí. A por X menos X sub 0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0. Si desarrollamos esa expresión y separamos de una parte las variables y de otra lo que son números, tendríamos esta otra expresión.
he agrupado en un paréntesis todo lo que son productos directamente de números. Y esos números, esas operaciones con esos números nos tiene que dar otro número. A ese número lo vamos a llamar D. Pues bien, esto que acabamos de deducir es la ecuación general del plano. Por tanto, para nosotros determinar la ecuación general del plano, solo nos hace falta un vector que sea perpendicular al plano y un punto que esté contenido en el plano. Vamos a poner un ejemplo. Tratamos de encontrar la ecuación del plano, que tiene por vector normal n, de coordenadas 3, 2, 1, y que contiene el punto P sub 0 de coordenadas 1, 1 y menos 1. La ecuación general del plano era aquella que acabamos de ver, y aquí lo único que tendríamos es que identificar quién es A, quién es B y quién es C, que no son otra cosa que las componentes del vector que es perpendicular del vector normal al plano. Ya lo tenemos, ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C. Ahora se trata de sustituirlos en la ecuación general del plano. Y si los sustituimos nos queda esto, 3x más 2y más z más d igual a 0. La pregunta es, ¿y cómo calculamos d? ¿Quién es d? Nosotros tenemos un punto que tiene de coordenadas 1, 1 y menos 1. El punto debe satisfacer la ecuación del plano. Y si satisface la ecuación del plano significa que puedo sustituir los valores de x y z por las coordenadas del punto. Y si lo sustituimos por las coordenadas del punto nos resulta esta ecuación tan sencilla, de la que podemos, agrupando primero los números, despejar el valor de d. Y d sería igual a menos 4. Pues ya estamos en condiciones de construir la ecuación general de ese plano. Y la ecuación general de ese plano sería 3x más 2y más z menos 4 igual a 0. Por tanto, recuerda, para nosotros determinar la ecuación general de un plano, solo nos hace falta un vector que sea perpendicular al plano y un punto que pertenezca a dicho plano. Representando gráficamente con GeoGebra el plano, nos quedaría una cosa así. Y aunque no te lo suelen pedir, de ahí, de esos tres puntos en los que el plano corta los ejes de las X, la Y y la Z, podríamos determinar lo que llamamos ecuación segmentaria del plano. Pero ese es otro cantar, lo haremos en otro vídeo, ¿vale? Otra forma de determinar la ecuación general del plano es considerar dos vectores en el plano. Partiendo de un punto, que es el punto P sub 0, tenemos el vector U y el vector V. Y ahora vamos a situar un punto genérico en el plano que tendrá lógicamente de coordenadas X y Z. Si lanzamos un vector que vaya desde P sub 0 hasta P, tenemos el vector W. Ese vector W, si te fijas bien, no es otra cosa que la suma geométrica de los vectores U y V. Helo ahí. Luego nosotros podemos decir que el vector W, que está formado por la diferencia de las coordenadas entre el punto genérico y el punto P sub 0, es decir, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, es una combinación lineal de los vectores U y V. Por tanto, podríamos expresarlo de esta manera. W sería igual a T, un cierto valor perteneciente al conjunto de los números reales, por U, más S, otro valor de los números reales, por V. Acabamos de obtener otra manera de ver la ecuación general del plano, porque tres vectores sean linealmente dependientes, el determinante formado por sus coordenadas debe ser nulo. Luego, el determinante de estos tres vectores que acabamos de definir tiene que ser igual a 0. Si resolvemos el determinante y reducimos los términos semejantes, nos queda esta expresión: AX más BY más CZ más D igual a 0. Es decir, acabamos de encontrar, partiendo de dos vectores y un punto, en definitiva, lo que vendría a ser la ecuación general del plano. Antes estuvimos viendo que nos hacía falta un vector perpendicular y un punto. Ahora, con dos vectores y un punto, también podemos determinar la ecuación general del plano. Pero ahora quiero centrar la atención sobre esa expresión donde decíamos que W era una combinación lineal de U y V. Si nosotros separamos las componentes de esos vectores y pasamos las X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 al segundo miembro, tenemos esta otra expresión. Esta es la expresión que corresponde con la ecuación paramétrica del plano.
Lo único que estamos diciendo es que las coordenadas de W son iguales a t por las coordenadas de U más S por las coordenadas de V. La ecuación general del plano que pasa por 3 puntos también se puede determinar de esta manera, puesto que si nosotros tenemos 3 puntos podemos construir 2 vectores, más el punto propiamente considerado, ya tenemos, resolviendo ese determinante, de nuevo la ecuación general del plano. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Considera los puntos del espacio A, B y C con esas coordenadas y nos piden encontrar la ecuación del plano ABC. Bueno, a ver cómo atacamos esto. De entrada, nosotros lo que sí tenemos claro es que tenemos 3 puntos y por tanto podemos construir 2 vectores. Vamos a construir el vector AB, que serían las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, que una vez resuelto nos da eso, 1, 1, 1. Vamos a hacer lo propio con el vector AC. Y el vector AC sería el extremo menos el origen. Siempre estoy restando el primer punto, que sería nuestro punto P1, que tiene de coordenada 0, 0, 1. Y nos daría 0, menos 1, menos 2. Por tanto, recurriendo a esa fórmula que viste antes, sería fácil determinar la ecuación general del plano. Pues ¿cómo? Pues de entrada, x menos 0, y menos 0, z menos 1. Estoy restándole al punto P las coordenadas del punto A. En la segunda fila estaría el vector AB y en la tercera fila el vector AC. Si ese determinante lo igualamos a 0, desarrollándolo por adjuntos tendríamos esta expresión. Como todo eso está igualado a 0, no me queda otra que coger y desarrollarlo, reducir los términos semejantes y obtenemos esta expresión que ves aquí, x menos 2y más z menos 1 igual a 0. Ya tenemos nuestra ecuación general del plano. Ahora vamos a por la segunda condición. Si D es el punto de coordenadas K, 0, 0, ¿cuánto ha de valer K para que los 4 puntos A, B, C y D sean coplanarios? Si el punto D pertenece al plano, debe cumplir con su ecuación. Luego lo que voy a hacer es sustituirlo en la ecuación. Claro que al sustituirlo en la ecuación, x vale k. Y vale 0, 2 por 0, más 0, que es lo que vale z, menos 1, igual a 0. Si de ahí despejamos el valor de k, k vale 1. Hemos respondido a las dos cuestiones. K debe valer 1 para que ese punto esté situado en el plano, formado por los puntos A, B y C, y además tenemos la ecuación general del plano, que fue lo primero que calculamos. Bueno, espero que este repaso con cierto contenido teórico te sirva para empezar a resolver ejercicios relacionados con rectas y planos en el espacio. Nos vemos en el siguiente vídeo.